¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 24 de noviembre de 2015. Son las 10:01 de la mañana. Aquí comienza Getafe Despierta en Getafe Radio. Bienvenidos a esta nueva edición, hoy en la que tendremos solo la tertulia hasta las 11. Y nos marchamos prontito, no tenemos entrevistas y amanecemos con 5 grados de temperatura y un día soleado, pero frío, con máximas de tan solo 11 grados. Un saludo de Borja Quintana en nombre de todos los que hacemos Getafe Despierta. Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Comenzamos presentando a quienes tenemos hoy en esta mesa de análisis. Ruth Holgado, de Noticias para Municipios, muy buenos días. Buenos días a todos. Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos, buenos días. Buenos días. Y José Luis Sánchez en Controles, buenos días. Buenos días. Y enseguida se unirá Raquel de Getafe Capital junto a nosotros en cuanto llegue. Comenzamos con el primer tema de esta tertulia, y es que el viernes ahora Getafe convocaba una rueda de prensa en la que acusó al gobierno municipal de estar realizando unos presupuestos improvisados, falta de información a la oposición y de no tener un modelo de ciudad que se pueda plasmar en dicho presupuesto. Escuchamos la grabación, escuchamos a Vanessa Lillo. Y algo que hemos venido siendo testigos en este tiempo es la actitud del Partido Socialista, en que podemos decir que no tiene un proyecto de ciudad. Y lo decimos así, que puede sonar de una manera tajante, pero nos da la sensación de que está improvisando, y con los presupuestos municipales desde el pasado mes de octubre, que se nos dijo que más o menos en el 15 de octubre estaría el borrador de los presupuestos, estamos en la fecha que estamos, a 20 de noviembre,
y la única documentación que se ha facilitado a los grupos de la oposición es un dossier de unas 20 páginas con ítems, pero que no viene a ser un proyecto de presupuestos. Y de hecho en estos días, desde Ahora Getafe, hemos solicitado por escrito lo que la ley establece, que tiene que ir acompañado de un proyecto de presupuestos, y que esperamos que nos lo pasen de manera inmediata, porque de hecho se amplió el plazo de recepción de proposiciones para el pleno ordinario de cara a que quizá quieran que entre el presupuesto. Pero volvemos a repetir que esto es síntoma de improvisación, porque en las dos reuniones que hemos tenido con el Partido Socialista, cuando hemos ido a plantear una serie de prioridades presupuestarias, y preguntamos qué idea, qué políticas quieren llevar a cabo en diferentes asuntos, no nos saben contestar, sino que es una cuestión de que es un presupuesto vivo, y entendemos que un proyecto de ciudad no es de aquí pongo un poco más, lo quito de aquí, pero sin llenarlo de contenido y sin saber qué partidas presupuestarias o qué líneas o qué proyectos en concreto se van a llevar. Y consideramos, y desde Ahora Getafe hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, y consideramos que no es bueno ni para los vecinos ni para las vecinas este tipo de actitudes. Y desde Ahora Getafe lo dijimos en las elecciones, nuestra campaña electoral, veníamos a repetir y a defender que veníamos a cambiar las cosas, que consideramos que las cosas se pueden hacer de otra manera, y lo que no podemos hacer y no podemos por responsabilidad política es adaptarnos a que las cosas sigan haciéndose de la misma manera. ¿Qué es Getafe Radio? Esa era Vanessa Lillo, portavoz de Ahora Getafe. Ruth, creo que estuviste ahí en la rueda de prensa. ¿Qué te pareció? Lo publicamos en Noticias para Municipios. Me pareció una rueda de prensa vacía de contenido. Creo que la oposición, en concreto Ahora Getafe, con 7 concejales en la oposición, tiene que hacer un trabajo mucho más exhaustivo que el que se presentó en esa rueda de prensa. Nos convocaron para hablar de presupuestos y no se ofreció ni un solo dato económico. De hecho, los concejales que protagonizaron esa rueda ni siquiera conocían el montante total del presupuesto, 173 millones de euros. Y ante las preguntas de los periodistas se quedaban un poco en blanco, no sabían por dónde salir. Entonces, bajo mi punto de vista, no se pueden convocar ruedas de prensa para no informar de nada. Se está acusando al gobierno socialista de que no tiene gobierno de ciudad. Ellos, como oposición, no habían preparado tan siquiera un borrador en el que hubieran podido adjudicar determinadas partidas a asuntos que ellos consideran prioritarios para desarrollar en los próximos 4 años. Entonces creo que la oposición se quedó en ese caso bastante vacía, y creo que ahora Getafe tiene que ponerse las pilas si quiere mantenerse en este ayuntamiento, porque la gente se está dando cuenta de que con 7 concejales no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo. Mónica. Bueno, la verdad que yo coincido bastante con Ruth. No estuve presente en la rueda de prensa, pero sí he podido escuchar o me ha llegado algún comentario de lo que sucedía allí. Es verdad que a los grupos de la oposición no se nos ha pasado la memoria del presupuesto, pero sí se nos pasa un anteproyecto del presupuesto en el que vienen los datos económicos y, por así decirlo, desglosado esos 173 millones de euros, en qué partidas o dónde va a ir. Nosotros, por ejemplo, si observamos que hay un incremento hacia lo que son las partidas sociales, hay una apuesta clara por el empleo, hablamos de que la LEF pasa de tener casi 1.800.000 a casi 4 millones en aumento de presupuestos, con lo cual vemos una apuesta por este gobierno por lo que es la fomentación del empleo y la fomentación de las personas. La verdad que dar una rueda de prensa y, como dice Ruth, no llevar ni los deberes hechos, yo prefiero no darla. O sea, para dar una rueda de prensa, no decir nada, es mejor, en este caso, no hacerlo. No he leído a Mónica Cobo hablar mal de los presupuestos preparados para el año que viene. Será ni bien ni mal. Te he escuchado más decir cosas buenas que... No, porque estamos en un proceso de estudio de los presupuestos. Y los presupuestos, o sea que decidiremos a finales del mes que entra lo que Ciudadanos votará en el Pleno de cara a ellos. Pero bien. Sí es verdad que cuando tú observas un incremento en formación, en empleo, en partidas sociales,
yo no puedo cargar tinta sobre el gobierno en ese sentido, porque es lo que más en este momento está demandando la ciudadanía. Si estuviéramos hablando de unos presupuestos en los que se dejaran a un lado las partidas sociales, en el que se dejaran a un lado las partidas para el empleo, para la formación, para la dinamización económica del municipio, a lo mejor podría decir algo, pero de momento, o sea, yo estoy en ese proceso y esperando a que se me pase la memoria para desglosarlos perfectamente y poder hacer una crítica, evidentemente, pero con argumentos. El criticar en vacío por criticar, desde luego, a Ciudadanos, o sea, ahí no nos esperéis. O sea, cuando yo tenga que hacer una crítica porque vaya argumentada y porque tenga un peso suficiente para hacerla, la haré. Pero sentarme en una mesa a criticar por criticar, desde luego, no es nuestro estilo. Por dar datos, en esa rueda de prensa se nos presentó un documento con 9 ejes que, según ahora Getafe, eran los 9 ejes que ellos querían sobre los que ellos querían que se apoyase el presupuesto. Era un corta y pega de programa electoral. No había medidas concretas, no había adjudicadas partidas presupuestarias. Se preguntó sobre los plazos. Ni siquiera conocían a ciencia cierta si las alegaciones respecto a la aprobación del presupuesto eran de un mes o de 15 días. Allí una propia compañera lo miró, Raquel, que está aquí presente, y confirmó que eran 15 días. No se puede convocar una rueda de prensa siendo concejal y dedicándote a esto y desconociendo ese tipo de informaciones. Se une a la mesa Raquel González de Getafe Capital. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Disculpad el retraso y disculpad la voz, que tengo un trancazo impresionante. No pasa nada. ¿Qué te pareció la rueda de prensa de ahora Getafe? Vergonzosa. Yo creo que no hay otra descripción. No se puede convocar una rueda de prensa a 20, más o menos, no sé, fue el 18, 19, 20 de noviembre, para contarnos el programa electoral que habían aprobado en mayo, sin presentar cifras concretas y además aduciendo que ellos no tenían la capacidad técnica de presentar cifras. Bueno, creo que tienen suficientes concejales, tienen un ayuntamiento que, aunque no esté a su disposición, pero que sí que pueden preguntar a los técnicos y que pueden hacer propuestas concretas. Hablaban de mercadeo, de cifras que suben y bajan. Es que al final eso es un presupuesto. Al presupuesto al final le tienes que poner datos. Y no se trata de mercadeo, no se trata de... sería un mercadeo de, si tú me subes ahí, yo te doy esto otro. Eso sí que sería un mercadeo. Pero ponerle cifras a los proyectos que tú tienes sobre la mesa, eso es elaborar un presupuesto. Y eso es la labor a la que creo que ahora Getafe no quiere enfrentarse. Lo que no acabo de entender es para qué dan una rueda de prensa en la que vienen a contarnos lo que ya nos habían contado en mayo. Las líneas generales y las prioridades de ahora Getafe, cuando además en la misma rueda de prensa en determinado momento dijeron esto lo teníamos que haber presentado hace 2 meses. Bueno, si lo teníais que haber presentado hace 2 meses, ¿qué estáis diciendo? ¿Que lo estáis presentando ahora? A lo mejor lo que querían decir es que hace 2 meses eso es lo que tenían que haberse sentado a hablar con el gobierno municipal, que en eso estoy de acuerdo. O sea, también hay una crítica que yo creo que es legítima de cómo está gestionando los plazos el gobierno municipal, que yo no sé si es por inexperiencia quiero pensar que es por inexperiencia, no quiero pensar que sea porque están cocinándoselos ellos solos para después intentar aprobarlos en Junta de Gobierno, pero es verdad que esa queja es legítima, de que no se están cumpliendo los plazos, de que no se está dando toda la información por parte del gobierno municipal que se debería dar, pero de ahí a tú no haber cuantificado ni una sola de tus propuestas, ni haber priorizado, porque el programa electoral a mí me encantó, los 9 ejes, dije, esto es una maravilla. Pero el presupuesto es limitado. Una gran parte del presupuesto está comprometido, sobre todo con tema de personal y de... Es más, es que a la pregunta de estos ejes que nos presentáis, ¿se desarrollarían en este año, en los presupuestos de 2017? ¿Se desarrollarían en los 4 años de legislatura? No lo tenían claro. Supieron contestar. No lo tenían claro. Uh-huh. José Luis. Sí, yo creo que... Yo no estuve en la rueda de prensa porque estaba aquí, pero... Está muy fuerte, me escuché muy fuerte ahí dentro. Que no te dimos. Al revés. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Os decía que yo no estuve en la rueda de prensa porque estaba aquí precisamente, pero sí la he escuchado, he tenido la suerte de poder escuchar la rueda de prensa y a mí sí me parecían datos relevantes. Yo desconozco cómo han sido las reuniones entre el gobierno municipal y ahora Getafe, incluso entre el resto de partidos de oposición, y cuáles son los datos que tienen ellos o diferente al resto.
Lo que sí sé, lo que son los datos públicos, es decir, si el gobierno municipal, bueno, dio unas primeras líneas en una rueda de prensa en la cual, bueno, pues dio datos de cómo iban a ser, que los hemos comentado aquí en las tertulias. Hemos hablado de ese dinero en inversión en Perales del Río, en la famosa depuradora, hemos hablado de, bueno, pues una serie de datos, de datos que se han dado, que lo habéis publicado. Ellos tienen todos los grupos políticos tienen un anteproyecto de esos presupuestos, que no está desglosado íntegramente, pero sí que están todas las partidas generales en las cuales, pues es verdad que para poder elaborar en condiciones unas alegaciones necesitas todo el desglose, pero por lo menos para tener una idea de dónde se está subiendo, dónde se está bajando. Sí, pero para dar una rueda de prensa yo creo que no hace falta, es decir, igual que el gobierno municipal dio esa rueda de prensa y dio esos datos, que imagino que son los mismos que hoy tienen los gobiernos municipales, si se van a gastar el famoso 1 millón de euros en lo del alquiler y tal, no sé qué. O sea, eso yo creo que era lo mínimo que se le podía pedir en este caso ahora a Getafe, que hubiera dicho, oye, mira, que es que lo que 1 millón de euros que quiere poner el gobierno municipal socialista y Izquierda Unida para lo del alquiler o para lo del otro, nosotros consideramos que no, que aquí tienen que ir 2 millones o que aquí tienen que ir 3 y aquí y quitamos de aquí o ponemos de allí, porque al final todos sabemos que el dinero es el que es, o sea, no hay más. Ahora, cuando haces presupuesto y cuando vas a presentar tu versión, eso. Y luego otro dato que creo que sí es muy relevante, y lo ha apuntado Raquel, y es el de, oye, presentamos todo el programa electoral. Hombre, divídelo. Es que ellos mismos en esa rueda de prensa explican de que, claro, que los proyectos se van haciendo a 4 años. Bueno, pues hazte tú un, entre comillas, proyecto que sabemos que te van a... que los periodistas sois muy malos, como digo yo. Y van a criticar de todas las maneras que si esto es posible o no. Pero por lo menos dar datos y los pones encima de la mesa. Dices, oye, mi perspectiva, mi modelo de ciudad, como decía en este caso Vanessa, porque es verdad que a lo mejor el PSOE no demuestra su modelo de ciudad porque no da los datos fehacientes y no dibuja esa hoja de ruta, pero es que ellos no lo hacen, ellos lo hacen menos todavía, con lo cual al final lo que no conocemos es ni el modelo de ciudad en este caso del gobierno municipal ni el de la oposición. Si es que además en la misma rueda de prensa, que yo no sé el resultado, no sé si vosotros tenéis información, nos anuncian que van a tener el sábado una jornada de presupuestos abierta y participativa a todo el mundo, en el que sobre las prioridades se marcarán las prioridades. O sea, que es que además es como, pues si todo esto ni siquiera lo habéis presentado ni habéis marcado dentro de estas prioridades generales que nos marcáis, cuáles van a ser las prioridades de verdad, ¿para qué nos convocáis? O sea, la pregunta que teníamos nosotros cuando salimos de allí era, ¿para qué esta rueda de prensa? Lo de las jornadas, además, me vas a permitir que además esas jornadas, si se hubieran hecho solo de presupuestos, yo las podía haber entendido porque estamos, digamos, en el momento de definir los presupuestos y ese es su modelo de trabajo. Pero meter las ordenanzas, una vez que ya las has aprobado, a mí personalmente me chocó muchísimo. Queda la aprobación definitiva. Sí, bueno, pero tú ya has presentado tus alegaciones, has hecho en tu momento. No es el momento de hacer una jornada, de mi punto de vista, es una opinión personal. Esos lo justificaron por los tiempos tan ajustados con los que se presentó todo y como todavía está abierto el plazo de alegaciones de la ciudadanía y se supone que ellos intentaron presentar las alegaciones para poder trabajar sobre eso, por eso lo han hecho así, eso fue la explicación que dieron. Pero volviendo a la rueda, sí que es cierto que hablaron de cuál fue su posición de voto en los consejos de administración de las empresas públicas. Hablaron de tanto de Lima como de GISA, como de ALEF, como de Empresa Municipal de Suelo y Vivienda. Y sí que se ofrecieron explicaciones de por qué su voto fue o abstención en el caso de GISA, Lima y GISA, y en contra ALEF y MSV. Dieron explicaciones, pero una vez más sin aportar datos económicos. Yo ya estoy cansada de oír hablar ahora Getafe de políticas de alquiler económicas para ciudadanos. Estoy de acuerdo con eso, pero estoy cansada de oír hablar de palabras sin datos. Estamos en el momento de los presupuestos y hay que aportar datos. Entonces esas explicaciones que dieron ya las habían dado hace un mes y hace 2. Creo que hay que dar un paso adelante y pueden darlo porque son 7 concejales los que están ejerciendo la posición. Y si 7 personas no son capaces de trabajar sobre eso, pues algo está fallando. Bueno, el jueves a las 11 de la mañana estará aquí con nosotros Vanessa Lillo. Y si os queríamos pedir que le dejaseis una pregunta cada una a ella. Sí, como hicimos la otra vez que estuvo aquí la alcaldesa Sara Hernández, pues queremos repetir un poco el modelo de, bueno, pues de que cada uno de las personas que venís aquí a hacer una tertulia el jueves, además de que, bueno, están abiertos los canales de participación para todos nuestros oyentes, y ya sabéis que nos podéis dejar en el 628-270526 en nuestro WhatsApp, todos nuestros oyentes nos podéis dejar, bueno, pues las preguntas en este caso para Vanessa Lillo. Yo creo que ya os ha dado tiempo a ir pensando. Venga, Ruth, te toca la primera. Yo le plantearía una pregunta directa, y es si el liderazgo de ahora Getafe le viene grande. Bueno,
Pues ahí queda. Esa es la pregunta de Ruth Holgado, que el jueves responderá, el jueves a partir de las 11 responderá aquí la portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe, Vanessa Lillo. Venga, Raquel, que los periodistas lo tenéis más fácil. Vamos a dejar a Mónica que le dé tiempo a pensarlo, que los políticos siempre les pillamos así a bote pronto. Están y acostumbrados a responder en lugar de preguntar. Claro, y para vosotros es más fácil. Venga, Raquel, ¿tú qué le preguntarías? Yo le quiero preguntar cómo van a gestionar las elecciones generales dentro de Ahora Getafe, cómo van a gestionar las diferentes facciones que tienen dentro de un mismo grupo municipal de cara a los apoyos que van a tener, si van a hacerlos públicos, si van a permitir a sus concejales que apoyen diferentes posiciones y cómo se va a gestionar esas elecciones dentro de un grupo que no es homogéneo, que no es como otras formaciones en las que pues Ciudadanos apoya a Albert Rivera, el Partido Popular apoya a Rajoy. Aquí, ¿cómo se va a gestionar? Si Vanessa Lillo tiene libertad para elegir su propia acción y defenderla, o le van a poner cortapisas, y el resto de concejales lo mismo. Uh-huh. Mónica. Bueno, pues a mí me gustaría saber cuál es su modelo verdadero de ciudad, que nos lo expliquen. ¿Cuál es su modelo y sus objetivos a término igual que le pregunté a Sara, sus objetivos a término de legislatura? Que resumiera cuál sería su papel o satisfactoriamente cómo quedarían ellos contentos con su labor de oposición en estos 4 años. Pues casi nada, ¿eh? Joder, lo va a tener complicado. La portavoz de Ahora Getafe. Bueno, se los puede preparar. Si nos ha escuchado, se puede preparar. Sí. Le damos tiempo para responder. O sea que imagínate, tiene todas las preguntas que hagamos martes, miércoles y jueves y las puede tener a su disposición para preguntar. Bueno, recordamos, el jueves a las 11 estará con nosotros Vanessa Lillo. Y cambiamos de tema porque el otro día el PP de Getafe hacía un comunicado de prensa. Y Noticias para Getafe lo recoge así: el PP insta a elaborar un plan de integración en 2 barrios y el gobierno exige retirar la moción por xenófoba. ¿Nos podéis contar en qué consiste esta propuesta del Partido Popular? Si quieres te lo comento yo. En un plan de convivencia para la ciudadanía musulmana. La verdad que yo leí la proposición ayer, porque no las pasaron ayer, y la verdad que todavía me deja un poco con la boca abierta, porque solamente el pensar en un plan para la convivencia ya lo estás diciendo todo. Yo creo que la comunidad musulmana que vive en Getafe creo que está perfectamente integrada. De hecho, el domingo que se produjeron los atentados en Francia, que tuvimos un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento, todos los grupos políticos, estaba representada la comunidad musulmana de Getafe. Y aparte con letreros que decía: no nos confundáis. O sea, nosotros no somos yihadistas, no somos terroristas. La verdad que la proposición, yo ayer la leía, y bueno, me dejaba bastante sorprendida, como poco. Nosotros en Noticias para Municipios optamos por publicar las dos versiones: la denuncia del PSOE denunciando que esta proposición era racista y xenófoba, y los argumentos que daba el PP para decir que no, y decidimos publicar la moción para que todo el mundo sacase sus propias conclusiones. Mi opinión es que el PP se ha vuelto a equivocar, y se equivocan presentando esta moción porque no conocen Getafe, porque si conocieran Getafe sabrían que los hijos de los getafenses conviven en los colegios con compañeros musulmanes, que estos musulmanes hablan de los barrios de Juan de la Cierva y las Margaritas, están perfectamente integrados en la sociedad getafense. Entonces creo que se equivocan porque están generando odio y miedos, donde lo que deberían de hacer es tender manos para que la convivencia fuese lo más apacible posible. Y creo que se han equivocado, creo que por falta de conocimiento de la sociedad getafense. Es que además para Masinri en el comunicado relaciona directamente, es decir, empieza así: proposición instando al gobierno municipal a elaborar un plan de integración de la población musulmana en nuestro municipio, y acto seguido dicen: los atentados de París recientes, los de Madrid, Londres y Toulouse, se caracterizan por una nueva lucha entre la democracia y el fanatismo. Mira, hay un párrafo dentro de la moción que, hablando de Margaritas y Juan de la Cierva, dice que son 2 barrios donde se conjugan todas las coordenadas a similitud de París o Bruselas, y donde la psicosis colectiva puede desencadenar un aislamiento aún mayor de este sector de la población, con las consecuencias derivadas
pruebas de ello. O sea, estamos esto es literal de la propuesta que han planteado, que después lo pueden enmascarar que es un plan de convivencia, que es pero aquí lo que estamos hablando es que se está señalando a un sector de la población que ahora mismo además está en un momento muy delicado porque se le está señalando ya de por sí que se está poniendo el foco sobre ellos, que quieras que no, el ver un velo por la calle ahora parece como que es todas las miradas se posan en él, como para encima desde un partido en el ayuntamiento que se les señale de esa manera y que se diga es que no están integrados y es que vamos a hacer un plan de convivencia porque para prevenir futuras situaciones. O sea, es que yo creo que ellos mismos no hay que calificarlos, se califican solos. O sea, solamente ella lo que acaba de leer y la propuesta que todos tenemos a la mano, que conocemos, yo creo que es que no deja lugar es que no deja lugar a poder ni comentarla. Yo voy en esa línea y tampoco entiendo la reacción ante, la respuesta del Partido Popular a la publicación de la solicitud de retirada de la moción del Partido Socialista, calificándola de racista. A los 10 minutos teníamos una nota de prensa a todos los periodistas ratificándose sobre la moción. Yo creo que cuando te equivocas, te equivocas. Entonces creo que tenían que haber meditado esa respuesta y haber... Es que el problema es que la tienen meditada, porque si estáis leyendo los últimos artículos que está publicando Juan Soler en su columna semanal en Estrella Digital, van en esa línea. O sea, es que no se trata de que se hayan equivocado y que ahora no sepan cómo dar marcha atrás, es que creen firmemente que ese es el camino. Y así lo ha defendido Juan Soler desde que se produjeron los atentados y escribió el primer artículo, lo que dices, hablando del buenismo y de que aquí nos hemos equivocado intentando integrar en el multiculturalismo, que ahora parece que lo está denostando y que es una equivocación el multiculturalismo. Insisto, lo creen Juan Soler y su equipo, porque yo he publicado esta noticia en mi Facebook y tengo comentarios de vecinos de Getafe, entre ellos el que fue portavoz del Partido Popular hace años, José Luis Moreno, que dice que no se siente identificado con esa forma de hacer política del partido de su partido. Él se considera, del Partido Popular y no está de acuerdo para nada con esta moción. Es más, alude a lo que acabo de hacer mención yo hace un momento, al desconocimiento de ese equipo que, aunque gobernó durante 4 años en Getafe, gobernó desde un escalón superior al de la sociedad getafense, y ese desconocimiento les lleva a tomar decisiones de este tipo, y están en Getafe, no están en otros municipios de Madrid, y creo que no han entendido todavía que Getafe ha sido siempre un pueblo que ha acogido a inmigrantes, tanto de inmigrantes, nuestros padres inmigrantes de pueblos de Toledo, de Extremadura, de Andalucía, y a inmigrantes procedentes de otros países. Y la riqueza de Getafe está en que todas esas personas con diferentes sensibilidades y de diferentes procedencias han sabido convivir y crear una ciudad. José Luis. Decir que no han rectificado, digo, incluso los que lo seguimos a través de Twitter ayer, incluso el Twitter del Partido Popular, después de la petición, en este caso del Partido Socialista, se caía, ¿no? Me imagino. Se fue calentando la cosa, que achacaban a la alcaldesa todo tipo de conjuras y de males, de desconocer incluso la realidad, en este caso decían, de los barrios de las Margaritas y de Juan de la Cierva, que según ellos estaba constatado que existía ese problema. Yo planteo una cosa encima de la mesa, porque hoy no sé si sabéis además que ha salido un manifiesto a nivel nacional que han recogido algunos alcaldes, en este caso vinculados en la mayoría, en este caso a Podemos o a todo el tema de las mareas, tanto el alcalde de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Cádiz, una manifestación que creo que se ha convocado para este sábado en Madrid, que se llama, aprovechando aquello de no a la guerra, no en mi nombre, no en nuestro nombre, creo que se llama el manifiesto y demás. Y lo que planteo encima de la mesa es, se va a poner, van a ser capaces nuestros políticos de poner encima de la mesa, de utilizar políticamente de cara al 20 de diciembre el tema, este asunto, el tema de los atentados de París, el tema del... hemos visto que en la propuesta, lo leí, que estaba totalmente vinculado con los atentados del viernes pasado. ¿Se va a poner encima de la mesa de aquí al 20 de diciembre como tema electoral este asunto? ¿Qué pensáis? No. Yo creo que los partidos políticos van a esperar al día después del 20 de diciembre. Es un tema complejo, es un tema en el que hay que sumar y contar con todas las opiniones de todos los grupos
en este caso ahora mismo que hay en el Congreso, más los que se puedan sumar a partir del 20 de diciembre, y creo que es un tema demasiado complejo para poder dar un paso al frente en este momento. Yo creo que si no lo dan es por miedo a equivocarse en ese paso que den. Se ha utilizado en ocasiones anteriores, siendo tema igual de delicado, se ha utilizado. Entonces, pero por eso mismo, porque ellos saben el vuelco que puede. Claro, es que hay, sí, lo que el tenemos miedo que tener en es cuenta, que no saben cómo utilizarlo políticamente, claro, para que les salga bien. Ese es el problema, porque como ya tenemos antecedentes de los vuelcos que pueden pegar electoralmente hacer una cosa o hacer otra, yo creo que van a ser muy cautos. Sobre todo el presidente del gobierno va a ser muy cauto. Lo está siendo. Está teniendo además una actitud extraña en él. Cuando hemos visto a Rajoy reunirse con todos los líderes, con representación y sin representación. Parece que ha aprendido del fallo de Aznar en su momento. Tiene miedo. Los atentados del 11M. Ya no sé si ha aprendido o no. Es que estamos en las mismas fechas electorales y dice, yo no quiero encontrarme con manifestaciones de no a la guerra. Entonces, yo creo que está siendo muy cauto porque no sabe qué pasos dar. Que si hubiera un viso de utilización política de esto, yo estoy convencida de que lo utilizaría. ¿Y esto, lo de ayuntamiento, lo del grupo municipal de Getafe, el Partido Popular, no es uso electoral? Yo creo que uso electoral puede ser, pero confundido totalmente. También. Sí, claro. Es el ejemplo de por qué a una escala más alta no se está utilizando, porque una nota que te puede volver en tu contra, y creo que este es el ejemplo de que una nota mal enfocada se puede volver en tu contra, aunque tú tengas claro que eso es lo que ahí es por donde tú quieres tirar, y creo que en este caso se les ha vuelto en su contra porque alguien ha denunciado lo que había. Sí, pero acogiendo la reflexión de Ruth, se le puede volver en la contra a cualquiera, me explico. Eso es decir, se le puede volver en su contra, en este caso, por esta nota que estábamos comentando que ha pasado aquí en Getafe del Grupo Municipal Popular, o se le puede volver en contra a aquellos que han convocado el sábado una manifestación y en la cual vuelven a sacar otra vez, por ejemplo, temas como la guerra de Irak o de Aznar o no sé qué. Sí, el efecto boomerang que te vuelven y en contra puede ser para ambos lados, es decir, totalmente. Apuntaba Raquel lo de la paciencia y lo de que Mariano Rajoy no quiere saber oír hablar. Yo creo que la palabra guerra la ha quitado de todos los sitios donde el discurso se la ponga, no quiere volver a hablar de eso, pero que la quiera utilizar desde el otro bando, por llamarle de una manera determinada, al revés, también se le puede venir en su contra. Eso es, y como se puede volver en contra en ambos casos, yo creo que va a pasar lo que apuntabais vosotras dos, es que ese tema es un tema guardado en el cajón hasta que pasen las elecciones generales. Sí, hasta que no se vuelva a conformar de nuevo el Congreso. A no ser que vean una vía clara en la que puedan sacar rédito político. Yo no tengo duda de que el político, si ve una vía clara, lo va a utilizar. Pero de momento no la hay. Es que al final estamos en un país dividido. Hay gente que apoya un tipo de políticas en este sentido y hay otra mitad que apoya otro tipo de políticas. Claro, pero a lo mejor ese es, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Ese es el camino que ha visto en este caso el portavoz del Grupo Municipal Popular, el señor Juan Soler, es la vía que ha visto de por lo menos decir, me aseguro la mitad de esos votos. Bueno, pero es que hemos visto que en las municipales eso estaba cambiando y por eso irrumpieron en escena partidos como Ciudadanos o Podemos, que a lo mejor no se posicionaban tanto en un extremo o en otro. A lo mejor en ese caso Ciudadanos, aunque ahora todos están empeñando en escorados a la derecha, o vosotros os estáis encargando de posicionaros ahí, entonces al final es un poco eso, o sea, ahí el país está cambiando, hay otras sensibilidades, hay otras inquietudes y yo creo que nadie va a optar por la opción más extrema, ni los unos ni los otros. Bueno, pues cambiamos de tema. En fin, es que en esta vida se ve de todo. Pasamos al siguiente tema sobre el Airbus, sobre lo que está pasando en la compañía. Charlamos sobre la situación que se está produciendo en la factoría de Airbus en nuestro municipio tras el despido del consejero delegado y las sanciones a sindicalistas. Y ayer lunes, lo anunciabais en Getafe Capital, se convocaron paros de 1 hora y titulabais Airbus al rojo vivo. ¿Qué está pasando en Airbus? Es muy complejo lo que está pasando en Airbus, porque una cosa son las cosas concretas en las que se está traduciendo, pues en el despido del CEO de Airbus y jefe de planta de Getafe hace 10 días aproximadamente, de Luis Pizarro, las sanciones a los sindicalistas. Ahora recuperamos todo, pero es que hay un movimiento general de la compañía que no es nacional, o sea, que no es local, no es de Getafe, no es nacional, es internacional. O sea, estamos hablando de un cambio del equilibrio
desequilibrio de fuerzas entre Alemania y España. Estamos hablando de que Alemania se quiere ir llevando parte de los proyectos que más beneficios están dando, porque precisamente los que tienen allí en Alemania son los que más pérdidas están provocando. Con lo cual, supongo que están diciendo... Nosotros que tenemos más peso nos lo queremos llevar, romper ese equilibrio, y eso lo están haciendo, sobre todo estalla a principios de año, en el mes de enero, cuando se marcha el que era presidente de Airbus, Domingo Ureña. A partir de ahí empieza a moverse realmente todo el escenario. El nuevo director que ponen, Fernando Alonso, parte de los servicios se los lleva a Alemania, aunque estén llevados por españoles, pero ya están derivados en Múnich. Ahí ya empieza a haber un desequilibrio de fuerzas, empieza a haber un cambio de la relación de la dirección con los sindicatos, que eso es lo que están reclamando, que a raíz de la salida de Domingo Ureña tampoco tienen conocimiento de cómo se ha gestionado, porque no olvidemos que en esto también intervienen los estados. Parte del Estado español, a través de la SEPI, es accionista de Airbus y es quien ha firmado también esos acuerdos en los que se reparte pues un poco cómo está estructurado Airbus, y no tienen conocimiento de qué es lo que ha pasado en estos últimos meses y cómo se está equilibrando esas fuerzas. Esto está teniendo como consecuencia pues un clima de tensión, un clima de presión muy alto. Claro, porque los trabajadores se pueden ver fuera de la empresa, ¿o? Es que hay proyectos como el del Eurofighter, que en 2 años acaba y que parece que no tiene continuidad. Hay proyectos como el del Airbus A400N, que tienen, creo que son 168 aviones apalabrados, que eso, la carga de trabajo es para unos 6 años. ¿Qué pasa después de esos 6 años con esas inversiones? ¿Qué es lo que se va a mantener? ¿Qué es lo que no se va a mantener? Esto hay un riesgo de despidos. Y no solo es eso, hay mucha inquietud entre los trabajadores. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos porque el convenio prorrogado desde 2011 se tiene que renegociar ahora dentro de un mes. Entonces, apuntaba a Raquel que está habiendo un cambio de política de dirección en su relación con los sindicatos. Todos conocemos que los sindicatos aquí en Airbus, en Getafe, han sido muy potentes y que el convenio colectivo que tienen esos trabajadores es un referente para todas las empresas de ese sector en España. Entonces hay cierta inquietud de saber si van a seguir respetando esas condiciones o si la tendencia es trasladar esa fabricación a otros lugares en los que sea más económica la mano de obra. Y sí que es cierto que los trabajadores están bastante preocupados, y la respuesta que he conseguido yo ayer intentando elaborar esta noticia y hoy hablando con ellos ha sido que a ver qué pasa. Hay bastante inquietud. Hay bastante inquietud, y yo creo que aquí también se está midiendo con el desprestigio que están teniendo los sindicatos a nivel nacional. Yo creo que la empresa también les está poniendo la picota para ver, para testar de cara a esa renovación del convenio, testar en qué punto se encuentran, qué respaldo tienen. De ahí también pues los últimos movimientos, o yo por lo menos hago esa interpretación, o sea, es una interpretación personal. Se cesa a Luis Pizarro, al CEO de Airbus y jefe de planta de Getafe, por un supuesto caso de acoso laboral, una conversación que está grabada, no hemos tenido acceso, pero algunos medios sí que han tenido acceso y han transcrito parte de esa conversación, una conversación muy dura con un trabajador que finaliza con la expulsión de Luis Pizarro cuando esto trasciende. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese intervalo entre que la compañía lo investiga, los trabajadores pues protestan y hacen un paro no autorizado que les provoca una sanción. O sea, la propia empresa reconoce que Luis Pizarro pues ha cometido pues una irregularidad suficiente como para cesarle de todos sus cargos y sacarle de la empresa, pero sin embargo, asimismo, a los trabajadores que habían protestado pues un poco espontáneamente, también les sanciona a un dirigente de comisiones obreras y a otro de CGT, uno con 21 días de empleo y sueldo y a otro con una amonestación por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que Airbus reconoce Luis Pizarro se equivocó, pero vosotros también. Y vamos a ver qué hacéis con esto.
¿qué es lo que ha hecho los sindicatos? Han llamado a la no colaboración de los trabajadores con la empresa. ¿Esto qué significa? No es tanto, me decían, porque yo les planteaba, digo, que esto que es una huelga de celo, y dice, no, esas están prohibidas y no llegamos a ese extremo, pero sí a cuando la empresa llegue y diga, oye, que ¿quién se ofrece voluntario este fin de semana o necesitamos que venga para hacer horas extraordinarias porque los procesos de producción no salen si la gente no hace horas extraordinarias? O sea, es que eso también es un planteamiento que los sindicatos son conscientes de ello y que la empresa necesita de la colaboración de los trabajadores. Lo que los sindicatos han llamado es a no colaborar. Pero está claro que hay un pulso entre dirección y sindicatos, porque ayer en los 3 paros que se convocaron en los 3 turnos he leído en diferentes medios de seguimiento al 50% de los más veteranos. Ya están creando fracturas entre los trabajadores. Los más veteranos, al final volverá al discurso de los más veteranos, los que lucharon para conseguir ciertos derechos hace años, están unidos y siguen peleando de la misma manera, pero los jóvenes no están secundando esos paros, o al menos así me llega a mí, es la misma a través de información gente que yo he está tenido trabajando allí. Entonces es un pulso claro entre sindicatos y empresa, y a saber por dónde va a terminar esto. Sí, a mí me hablaban de un tercio de la plantilla la que había secundado esas asambleas en paro, que se llaman, no son paros, sino son asambleas que se convocan en el horario laboral y a la que los trabajadores tienen derecho de acudir, por lo tanto dejan de trabajar. Me hablaban de un tercio. ¿Eso es suficiente para que la empresa considere que los sindicatos tienen suficiente poder y peso como para sentarse con ellos, o no es suficiente? Yo creo que ahí ese es el pulso que se está midiendo. Les lanzamos este reto a los sindicatos a ver cómo nos responden, y según eso pues ya nos sentaremos a hablar del convenio y a ver cómo y a ver también la visión general, que es la que más preocupa a todos los trabajadores en conjunto, de ese equilibrio entre Alemania y España. ¿Y dentro de los sindicatos creen que con un tercio es suficiente? Ellos estaban contentos con la respuesta, no te van a decir esto ha sido un desastre, ¿no? Los sindicatos siempre están contentos con las respuestas de las empresas, de las huelgas. Bueno, seguimos, son las 11 menos 20 de la mañana, seguimos con otro tema. Puedes conseguir tu carnet profesional con los talleres gratuitos de Alef. El Alef, y así publica la noticia noticiasparaGetafe.com, impartirá 10 talleres gratuitos para conseguir carnet profesionales básicos y poder encontrar empleo. Los sectores de los talleres gratuitos de Alef son informática, logística, hostelería y emprendimiento. Así lo titulabais. Bueno, es positivo, ¿no? Es positivo, es necesario que la Alef trabaje con los desempleados del municipio, y creo que ofrecer cursos o homologaciones con carnets profesionales es conveniente, pero creo que la Alef tiene que dar un paso más. Sabemos que durante el gobierno del Partido Popular se cerraron centros, se abandonaron las políticas de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo, y sí que es cierto que la alcaldesa se comprometió a recuperar esos programas, aunque tuviese que ser a costa de financiación municipal. Yo he preguntado sobre este tema en muchísimas ruedas de prensa, había ciertos problemas legales porque había incompatibilidades para poder hacerlo. Creo que se está trabajando sobre eso y espero que cuando presenten los presupuestos nos sorprendan con políticas en ese sentido. Yo lo que sí te puedo decir es que estos talleres han tenido una demanda muy grande y se están planteando, volver a repetirlos porque ha habido mucha demanda. Creo que los presupuestos posiblemente a lo mejor si nos llevemos la sorpresa de que se recupere lo que tú estabas diciendo. Por lo que yo he hablado con la concejala de empleo, se apunta a que se pudieran recuperar los espacios que había en Empleados Cedinos y en la fábrica de caramelos para volver a abrir lo que son esas escuelas taller por las que se las conocía anteriormente aquí en Getafe. Pues eso sería, yo creo que bueno para los getafenses, porque el desempleo sigue siendo uno de los mayores problemas que tienen los ciudadanos de este municipio y yo creo que también lo que hay que tener claro, y yo creo que tienen que hacer un estudio en profundidad de cuál es la necesidad de cursos. Hacer cursos por hacer cursos yo creo que es absurdo. Al final los cursos tienen que tener utilidad. Yo creo que hay mucha gente que está cansada de hacer cursos inútiles que después no te conducen a ningún sitio, que no son acordes con tu perfil laboral. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es sentarse y ver exactamente cuáles son las necesidad.
las necesidades de los parados de Getafe, porque no sirve de nada hacer cursos de AutoCAD si lo que necesitas es un curso de informática básica. No, si luego no vas a tener esa salida laboral previa, porque tú haces un curso para formarte para tener una salida laboral previa. Lo que sé que había que hacer bien es un estudio, evidentemente, de la población, de lo que está demandando aquí la ciudadanía y las salidas laborales que ofrece el municipio. Sí, sería algo muy importante. Eso es. Estos cursos se han venido haciendo desde hace años. Yo creo que hay que dar un paso adelante. Yo tuve la suerte de trabajar hace años como técnico en la Agencia Local de Empleo y Formación, y en la época en la que yo trabajé allí se buscaba un cambio del modelo productivo y se intentaron impulsar talleres o casas de oficio relacionadas con nuevas tecnologías, con diseño web, con energías renovables, con lo que todo el mundo o con todos los informes procedentes de la Unión Europea te dictan que por ahí va a ir el camino, y creo que esas políticas se abandonaron por falta de presupuesto cuando irrumpió la crisis en España y la Comunidad de Madrid cortó el grifo de las subvenciones, y creo que es ahora cuando hay que recuperar ese tipo de políticas y dotarlas económicamente para ofrecer esa formación y para que puedan nacer empresas y emprendedores que tomen ese camino. Yo ayer, hablando con la concejala de empleo, le decía que era muy importante la apuesta en I+D+I. Yo lo que, por ejemplo, echo de menos y en esos presupuestos, volviendo a ellos, que no hay una apuesta clara por el I+D+I. Es algo que nosotros, por ejemplo, en las reuniones que hemos mantenido, sí hemos pedido que haya una apuesta clara por el I+D+I, porque pensamos que es un momento muy importante y que aparte es un momento en el que se necesita ese tipo de apuestas. De hecho, aquí en Getafe, en torno a Airbus, hay muchísimas pequeñas empresas de ingenieros que desarrollan tecnologías en ese sentido, tecnologías aeronáuticas relacionadas con el I+D bastante importantes, y sí que tienen que saber todos los getafeses que el Pedro Patiño, que era el centro de formación en el que se impartían cursos relacionados con aeronáutica, pues como la fibra de carbono y todas estas cosas, se cerró y se dejaron de impartir esos cursos y se pasaron a ser impartidos por la privada. Entonces tal vez eso es lo que habría que recuperar. Teníamos una nueva noticia, ¿no? Sí, estaba leyendo una nota informativa que nos acaba de llegar desde el gabinete de prensa del ayuntamiento, en la que nos informan que los vecinos del Bercián han elegido la parcela situada en la Avenida de México para la nueva ubicación del instituto. Se hizo una consulta a través de correo electrónico para que los ciudadanos opinasen, y parece ser que finalmente los vecinos se han decantado por la de la Avenida de México por 277 votos frente a 221. Votación ajustada, pero al final se impone, bajo mi punto de vista, el sentido común y se opta por la parcela más próxima a las zonas deportivas, más centrada en el barrio y más próxima a los dos colegios actuales. Lo que quería Ruth. Ha salido lo que quería... Perdón. Ha salido lo que quería Ruth. Por eso está contenta. Yo os hago el resumen. Ha salido lo que quería Ruth. Y el AMPA del colegio se enseña y Benavente también. Bueno, los dos, pero lo que quería Ruth ha salido. Así que yo sigo diciendo que yo agradezco los datos, porque la verdad es que aporte los datos en el comunicado de prensa del gobierno municipal se agradece. Ahora, ¿cómo sabemos que eso ha sido así? No, ya no que eso ha sido así, quién ha votado y cómo ha votado. Claro, es que ha asistido un censo, claro, o sea, ¿podía votar cualquier persona de Getafe o solamente los vecinos del Bercial? Claro, es que había que explicar un poco cómo se hacen este tipo de consultas. Muchas veces. Es una consulta un poco sui generis, ¿vale? Porque de hecho, a mí me han parado padres por la calle cuando llevaba a mis niños al cole y me han dicho, pero hay que poner el nombre y el DNI y en la calle en la que vives, o puede votar mi padre que vive en Juan de la Cierva. Entonces, bueno, yo creo que hay que perfeccionar estos mecanismos de participación y dotarlos de reglamento de participación y para saber por dónde nos movemos y que la gente conozca realmente pues cómo se hace, pues si tienes un plazo para poder firmar, para ir a esa votación, no lo sé. En teoría, todo muy al aire. Hablaron en las asambleas cuando presentaron ese borrador de presupuesto de presupuestos participativos y de reglamento de participación, cuando hablaban de cómo se iban a votar los presupuestos participativos, y que hablaban de que iba a ser con un censo, que iban a intentar utilizar también los medios digitales. ¿Por qué no a través de la página web, por ejemplo? Claro. Sería una medida en la que quedaría constancia de quién entra, tienes que estar quién empadronado, vota. Tienes que tener un registro, pues al modo que quizá lo hizo ahora Getafe también en su consulta, pues presentando tu DNI, presentando que por lo menos haya una regulación.
entiendo que en esta consulta ha podido haber mucha picardía y mucha porque yo cojo y me creo 20 cuentas de correo con 20 nombres distintos y de hecho, y en este punto hubo bastante polémica en la asamblea del Bercial, en la que estuve presente, no como periodista, sino como ciudadana de ese barrio, y la alcaldesa salió bastante cabreada, me cuesta, porque a la salida estuvimos hablando varios vecinos con ella, y decía que a ver si ahora la culpa iba a ser del gobierno por dejar participar a la gente, y lo que le intentábamos explicar era que a lo mejor era que ese procedimiento que se había articulado no era el más conveniente, y hubo bastante polémica, enfrentamientos entre unos vecinos y otros, y al final pues ahí se vio que la participación hay que canalizarla muy bien para evitar enfrentamientos entre vecinos y para que el resultado sea lo más objetivo posible, y creo que en esta ocasión pues no se ha hecho bien el proceso de participación. Pero ha salido lo que quería, Ruth. Sí, eso sí. A Ruth le da igual porque ha ganado, esto es como todo. No. Para la próxima hay que hacerlo mejor. No, pero yo creo que volvemos al principio del tema de las palabras. Es decir, criticábamos antes ahora a Getafe porque parece que, bueno, pues que siempre escuchamos palabras, pero luego a la hora de los hechos no surge, y en este caso yo creo que es lo mismo. Es decir, nadie creo que esté en contra de que el gobierno municipal quiera escuchar a los vecinos, pero sí hay que empezar a decirle al gobierno municipal, desde mi punto de vista, es que decir solo que van a escuchar a los vecinos y que lo van a dejar participar ya no es suficiente. Yo creo que ya no es suficiente. Es decir, que tú convoques una reunión con los vecinos de la calle Tirso de Molina un viernes, porque la reunión es el lunes y el fin de semana a lo mejor población mayor no está, y la semana siguiente te pongas a arreglar la calle. Está muy bien y evidentemente no va a ser criticable, y cuando tienen el enfrentamiento típico que tenemos aquí los viernes por la mañana, Partido Popular y Partido Socialista, pues uno dice que si el otro escucha y eso no, pero la población necesita algo más, algo más, porque tú puedes llegar y decirle que el vecino, que tú lo has escuchado y que has hecho con vecinos el arreglo de esa calle, o en este caso lo del colegio, pero la gente tiene que verlo plasmado de verdad en un mecanismo real de participación, y que tenga un mecanismo de cómo funciona, ¿no? O sea, no vale decir, es que todos apostamos por la participación, y entonces la misma crítica que en este caso yo creo que la hacíamos ahora a Getafe al principio, se le tiene que hacer al gobierno municipal. Es decir, ya está bien, yo creo que ya han pasado 6 o 7 meses, cuando pasen los presupuestos tiene que haber un reglamento de participación. Yo personalmente, el modelo de la asamblea vecinal que ha ido Sara Hernández propugnando por ahí, y agradeciéndole que haya reconocido los errores del pasado, de que a lo mejor aquello era muy institucionalizado, yo creo que ese modelo de una asamblea con un concejal y con un vecino que se sienta allí de presidente y allí va cualquiera y opina, para mí personalmente no es participación ciudadana, y no es lo que la ciudadanía yo creo que reclamaba en los últimos tiempos. La cuestión es qué es lo que reclama la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo contigo, estuve en una de estas asambleas y escribí un artículo un poco analizando cuál era la visión que yo tenía de esas asambleas, que para mí eran pues como los mayores que van al médico a que alguien les escuche. Lo primero, que la mayor parte de la gente que va pues de los 60 no baja, con lo cual estamos hablando de una participación muy sectorizada dentro de un sector de la población muy determinado, y que va a hablar de lo suyo, hablar de la farola que no me luce en la calle, hablar de la alcantarilla que me huele mal, o de los cubos de basura. Si esa es la participación que se busca, pues sinceramente es un poco triste. No hay modelo de ciudad, no hay modelo, pero ¿qué otra participación queremos? ¿Quién está dispuesto a participar? Porque ese es otro de los grandes temas que yo creo, porque se habla de participación y todos queremos participación, pero ¿qué participación y quién quiere participar? Porque el que quiere participar muchas veces está en asociaciones, con lo cual las asociaciones son representativas o no son representativas. Hacer una asamblea abierta en la que va cada uno a hablar de lo suyo, ¿eso es participación o no es participación? Creo que la participación es un término que se nos ha llenado la boca a todos, y es un concepto demasiado amplio que nadie tiene claro qué participación se quiere y qué se quiere hacer. Aparte, con esa es muy subjetivo, porque tú puedes pensar que estás participando de una manera con tu trabajo, a lo mejor asistiendo, a lo mejor dando tu opinión, y la verdad que lo que yo creo que aquí falla es el mecanismo para reglamentar la participación ciudadana. Yo creo que es un problema más de concepto. Es un problema más de
porque tal y como lo ha planteado el Partido Socialista, yo creo que esa es la participación que les ha funcionado, porque es verdad que en las asambleas ha ido mucha gente y al final, si la gente lo que quiere es ir a hablar de lo suyo, pues vamos a darles un espacio para que hablen de lo suyo, el concejal toma notas y después pues se lo lleva a su despacho y ya veremos a ver lo que hacemos y al final pues dices, pues mira, si en vez de arreglar esta farola arreglo aquella otra, que es la que hay un vecino que se queja, pues mira, pues mejor, porque tendré un vecino contento. Tengo un vecino contento. Entonces, pues bueno, pues si esa es la participación que quieren los ciudadanos, o no es la participación que quieren los ciudadanos. Sí, a lo mejor habría que abrir otro debate. ¿Qué participación quieren los ciudadanos? Claro, es que ahí cada barrio también tiene sus necesidades específicas, porque no es lo mismo ir a la asamblea del sector 3 que ir a la del Bercial o a la de la Alhóndiga, se me ocurre. O Margaritas. Entonces, es claro que el concepto de participación es lo que habría que analizar, pero también para mí es súper importante, como tú apuntas, los mecanismos para encauzar esa participación. Entonces, bueno, estamos empezando, ¿no? O sea, se está retomando este tema que había quedado un poco olvidado en los últimos 4 años y vamos a ver por dónde se tira y ahí estaremos nosotros, ¿no? Pues para contarlo. No, pero yo creo que lo que apunta Raquel, yo creo que es importante, es decir, ¿qué tipo de participación queremos? Es decir, yo creo que al final el problema es que a lo mejor con tanto no haber participación ha habido una distorsión en cuanto al uso de la palabra participación, porque por mucho que nos guste o no nos guste, la participación, y a lo largo de la historia, o sea, esto es un invento que se han inventado en Getafe esta semana o en los últimos 6 meses, es decir, esto ya está hecho, desde los griegos ya tenían sus propias asambleas, o sea, que es que no hemos inventado nada, es decir, y creo que no hay otra cosa que la democracia representativa. Es decir, en una ciudad, en una población de 30.000 personas que puede tener un barrio como puede ser Juan de la Cierva, o sea, no hay otra cosa que democracia representativa. Ahora, en los años anteriores la representatividad la tenían esas asociaciones, como decía Raquel. Yo creo que ahora tenemos que ir a otro tipo de representación y a una representación más personal. Está claro que no pueden ir... ¿Y quién representa a los jóvenes, por ejemplo? No, ¿quién representa? No, pero yo creo que no hace falta hacerlo por sectores, Raquel. Yo creo que hay que hacerlo directamente con vecinos. Es decir, que haya vecinos... Yo pongo el foco en los jóvenes porque al final son los que están más desconectados de... Claro, pero por ejemplo, pues, por seguir con tu ejemplo, si quieres, en los barrios de Los Molinos o Buenavista, pues tendrán que tener sus representantes. Ahora, lo que no les puedes obligar, porque hay gente que ha utilizado malamente el tema de las asociaciones, es a que existan asociaciones. En el ejemplo de Los Molinos se está creando una plataforma, Los Molinos existe. El ayuntamiento, como no tiene reglamento de participación, no les considera como asociación, entonces van a título individual y tiene una serie de procesos que son ilógicos hoy en día, cuando lo que tiene que haber es unos representantes. ¿Y cómo se eligen? Pues que los vecinos voten. Yo vuelvo a decir, o sea, los vecinos tienen que elegir a sus representantes y tendrán la representación que tengan, las mismas que tienen hoy los políticos en el pleno del ayuntamiento. Ahora, hay que tener una valentía política alta para dejar a un vecino que salga representado de verdad por sus vecinos. Y yo creo que desde mi punto de vista ese es el salto crucial. Es decir, un político que de verdad sea valiente y diga a los vecinos, oye, quiero que los representantes de Los Molinos, 3, 4 o 5 que haya en un consejo de barrio, como le quieran llamar, estén ahí. Porque si no el resto va a ser criticable y no eso. Es decir, la legitimidad se obtiene de las urnas, la misma que tienen los políticos. Y es que no hay otra forma de hacerlo. Entonces, mientras que no exista nadie valiente que de verdad impulse un modelo de ese tipo, claro, todos sabemos lo que eso influye. Porque todos conocemos lo que ha pasado en este pueblo los últimos 20 años o 30, donde representantes de asociaciones vecinales que no tenían esa legitimidad se otorgaban ya como todopoderosos en los barrios y le exigían al alcalde de turno casi lo que tenía que decir y hacer. Pues imaginaros a alguien que tenga esa legitimidad. Yo entiendo que eso para el modelo de partidos políticos que tiene este país es complicado de entender, pero es la única legitimidad que existe, la de las urnas. Pues habrá que votar. Bueno, vamos con el último punto de esta mañana, y es que Los Molinos y Buenavista tendrán nuevos accesos. Estos dos barrios, Los Molinos se conectará con la M45 y el barrio de Buenavista con la M406, así titulabais en Getafe Capital. Bueno, yo creo que es otra noticia positiva. Hoy tenemos más que de costumbre. Es un paso más. Al final, aquí a cada paso que se da, aunque sea un pasito, pues te lanzan una nota de prensa. Pero bueno, es verdad que esta genera mucha expectación en barrios que están con tantos déficits como Los Molinos y Buenavista, con lo cual que se dé un paso, pues bueno, se agradece. Ya sabemos quién lo va a pagar, que va a ser el consorcio, que eso ya es mucho. Saber en estos días quién va a poner el dinero para algo es un paso bastante importante, con lo cual ahora lo que interesa es que ya se empiecen con los trabajos técnicos de verdad y que se empiece a mover pues esas obras para que tanto Los Molinos como Buenavista puedan tener
una mejor salida al Eso es, yo creo que esos accesos eran necesarios, que lo están demandando los vecinos que ya viven allí, que es un paso más, que todavía quedan un corto medio camino por andar hasta que esas obras empiecen a ejecutarse, porque son muchos los que están involucrados en esos trabajos, como hemos comentado otras veces, pero bueno, es un paso más y yo creo que es necesario para esos barrios. Yo creo que también que es algo muy positivo para los dos barrios, porque se necesitaba, y un pasito más, poquito a poquito, pues me imagino que se irán mejorando todo. Cuando un barrio nuevo empieza, sabemos todos que hasta que se termina de desarrollar casi cuesta mucho trabajo, pero es verdad que poco a poco pues ir avanzando en ese sentido siempre será beneficioso para los ciudadanos de esos barrios. Y no nos olvidamos no nos olvidamos de la conmemoración este fin de semana del 26º aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños. Charlaremos sobre las acciones que en esta materia puede desarrollar nuestro municipio. Y empiezo por ti, Mónica. ¿Qué se puede hacer? Para desarrollar las actividades de los niños. Sí, sobre los derechos de los niños, que se vamos a celebrar este fin de semana. Este fin de semana pasado se han celebrado y ha habido diferentes actos en una carpa. Joder, pensaba que era el que va a venir. Perdón. No, vale. Nada. He entendido mal el planteamiento, sí. Se han desarrollado diferentes teatros, ha habido diferentes colchonetas, bueno, ha estado bastante bien, ha habido hasta entrega de medallas. Yo te puedo decir, no asistí yo, asistió Antonio, nuestro otro concejal, porque no me era posible, y la verdad que, bueno, por lo que me contaron, daba gusto ver cómo estaba la carpa de niños y de padres y de abuelos, todos disfrutando de este fin de semana de lo que ha sido Sí, la verdad es que este año, como novedad, se ha cambiado el lugar de celebración de estos actos. Se hacían habitualmente en el Centro Cívico del Sector 3, en la explanada exterior, y este año se han trasladado a la Alhóndiga. Allí se montó una carpa en la que se realizaban distintos talleres de manualidades con los niños, y había un escenario en el que se hacían obras infantiles. En la parte exterior colocaron castillos inflables. La verdad es que la participación ha sido bastante buena, bastante alta. Yo tuve la oportunidad de estar allí el sábado con mis niños y la verdad es que lo disfrutaron y se lo pasaron bien, y creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Creo que los derechos de los niños hay una convención en la que se recogen esos derechos y hay que seguir cuidándolos, y tal vez eche en falta más participación por parte de las escuelas infantiles y los colegios del municipio. Al final, en este tipo de cosas siempre participan los mismos. Yo llevo asistiendo a esta actividad que se organiza en relación a esto varios años ya. Y siempre los premiados son los mismos colegios o las mismas escuelas infantiles, porque es donde están los profesores que están concienciados con este tipo de historias. Entonces, pues me gustaría que la participación fuese más alta, que participaran más colegios de Getafe y que se convirtiese en algo que llegase a todos y cada uno de las escuelas de Getafe. Porque es que al final parece que los niños en este país desarrollado tienen todas las necesidades cubiertas, y quizá no es así. Hay que cuidarles mucho porque son el futuro que tenemos. Hay niños que están pasando hambre en este país y en este municipio. Hay niños que no pueden hacer todas las comidas. Hay niños que no tienen un techo digno en el que vivir, y al final parece como que es un problema que corresponde a otros países, pero aquí también tenemos que concienciarnos sobre ese problema, y actividades como estas yo creo que son necesarias y que además permiten hacer un poco de ciudad y hacer esa unión que de hecho, este año hubo una campaña interesante. Se llenaron de carteles los centros cívicos y el ayuntamiento apuesta por el 27. Yo cuando lo vi preguntaba, ¿pero qué es esto del 27? ¿Pero qué es esto del 27? Incluso gente que trabaja en el ayuntamiento me preguntó, ¿pero qué es esto del 27? Y el 27 es uno de los artículos de los derechos del niño que aboga por garantizarles el derecho al juego. Estamos hablando del derecho al juego en este país, pero como apuntaba Raquel, en este país también hay niños que pasan hambre y en otros que tienen las necesidades básicas sin cubrir. Entonces también creo que es una oportunidad para que nuestros hijos conozcan que en cierta forma son privilegiados por vivir aquí y que hay en otros países que no están igual. Entonces creo que es una fecha que hay que seguir conmemorando y que hay que seguir celebrando actos en esa línea. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues a las 11:03 de la mañana terminamos por hoy la tertulia de Getafe Despierta. José Luis. Sí, no le vamos a pedir preguntas para Jorge Javier Vázquez para el jueves, ¿no? Solo pedimos preguntas para Vanessa Lillo, ¿no? Porque nos miran todos raros aquí. Para el jueves. Sí, el jueves después de entrevistar a Vanessa Lillo vamos a entrevistar a Jorge Javier Vázquez. Sabéis que el domingo actúa en Sí, ahí estaré yo de parte, viéndole. Y el domingo no, pero no vamos a pedir preguntas para él, solo para Vanessa Lillo, porque si no veo... Habéis puesto unas caras muy raras cuando lo he dicho. Así que, claro, os dejo solo con las preguntas a Vanessa. Jorge Javier, traeremos una mesa de preguntadoras que saben mucho de estos temas y seguro que son más expertas y seguro que preparan bastantes preguntas. Bueno, Borja, pues nos vamos. Sí, despedimos a Ruth, a Raquel y a Mónica. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros. Getafe Radio. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.